Hebreos 12:16. Recuerden que el domingo el Señor nos habló, qué tremenda palabra. Los que no han visto la prédica del domingo, escúchenla. Cómo ese pueblo de Israel, que el Señor lo sacó, el pueblo hebreo, que el Señor lo sacó con poder de Egipto, después se hicieron becerros, ¿se acuerdan? Un becerro. Y esto nos va a hablar, va a complementar más el tema del domingo, que estuvo precioso. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Dile que está al lado, tener mucha hambre no es bueno. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar, mire, ¿deseaba qué era? ¿Qué deseaba él? Heredar la bendición. Fue desechado porque él lo que deseaba era heredar la bendición, no ser hijo. Por eso fue que, porque a veces podemos entender, pero ¿cómo así? Dios no lo perdonó. Por eso hay que entender bien esta parte. Dice que fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. No el arrepentimiento, sino heredar la bendición. ¿Sí lo entendemos bien? Porque a veces hemos tenido una mala interpretación de este versículo. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, y al sonido de trompeta, y a la voz del que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se le ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será pedrada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Si no, dile que está al lado, si no, ahí tiene algo precioso, que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, de mi Padre vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos. ¿Dónde es que tenemos que acercarnos? A la congregación de los primogénitos. ¿Será que este es una congregación de primogénitos? Bueno, vamos a ver. Que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos perfectos, que se van perfeccionando. A Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, dile al que está al lado, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles. ¿Qué va a remover el Señor? Lo movible, lo que no es, como cosas hechas para que queden las ¿qué? ¿Estás pasando zarandeo? ¿Estás pasando algo así? Bueno, el mundo lo está pasando, para que quede lo inconmovible. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Bueno, parecía que el Señor estaba preparándonos para esta palabra con lo que dijo el pastor. Si vamos a recibir hoy una palabra directa, dile que está al lado, ¿estás preparado? Es una bendición, así sea muy directa si viene nuestro Padre. Amén. Bueno, el domingo el Señor pues nos habló como el pueblo de Israel, el hebreo, el pueblo hebreo salió de Egipto, que representa el mundo, donde hay esclavitud, porque el que esclaviza es el enemigo. Y salieron de Egipto, pero el Señor tenía que pasarlos un tiempo por el Sinaí, que representa el monte, donde el Señor iba a dar los mandamientos, los principios de Dios. Y cuando cantamos esa canción que nos dio el Señor del monte, hay monte de resurrección, monte de banquete,
Hay monte de adoración. ¿Alguno ha visto ese monte cuando se une el cielo con la tierra? Que uno se siente en adoración, Dios mío. Hay el monte donde te va a tocar entregar eso que sabes que no es bueno para ti, o que aún siendo bueno tienes que entregarlo porque Dios tiene otra cosa mejor. Cada monte está todavía activo, pero también hay un monte de mandato y de principios. Dile que está al lado también ese monte. Porque a veces queremos la bendición como Esaú y como estos que perecieron. Pero es que el monte del Señor es con todo y es precioso ese monte. ¿Y qué les pasó a ellos como vimos el domingo, no? Cuando tardaron, Moisés, porque estaba recibiendo instrucción del Padre, tardó 40 días, ¿qué hicieron el pueblo de los hebreos? Le dijeron a Aarón que tenía que hacerles un ídolo. Recuerden que ellos venían de Egipto donde estaban acostumbrados a la idolatría. Y nosotros podemos salir del mundo, el mundo representa un sistema, no es que salgas de la tierra, no es que te vuelvas un fanático, sino que tú ya no perteneces al sistema del mundo sin Dios, tú perteneces a un reino y estás en esta tierra. Pero ellos todavía tenían la idolatría muy en su corazón. Y yo no sé qué le pasó a Aarón, que les hizo un becerro, con lo que Dios les había entregado. Dile al que está al lado, cuida que lo que Dios te entrega, hagas una idolatría. Como nos hablaba el pastor, mucha gente con la bendición termina teniendo a veces una idolatría. Si mucha gente quiere casarse y cuando se casa, forma de su matrimonio o de su esposo o de su esposa un ídolo, hasta que cae. Dile al que está al lado, si hay un casado por ahí, hasta que cae el ídolo. Todo ídolo cae. Ahora, no es la esposa, no es el esposo, sino es hacer de algo más alto que Dios. Todo ídolo va a caer. Amén, iglesia. Los hijos, ¿cuánta gente ora por un hijo? El Señor se lo da y después ya no viene a la iglesia porque es que el hijo, el dinero, no sé, muchas cosas que anhelamos y que no es malo anhelar, sino que eso tome el primer lugar. Y el pastor nos habló el domingo de una manera tremenda sobre eso, ¿no? Cómo las cosas pueden tomar el primer lugar. Pero yo sentí algo también que ahí está en Hebreos. En los momentos de dificultad hay que tener mucho cuidado. Por eso el Señor nos habla en Hebreos que hay que tener cuidado de la amargura. Dile que está al lado, ten cuidado de la amargura. Y cuando dice Hebreos que no se salga del camino para que lo cojo se sane. Y por eso es importante estar en una casa espiritual. Hay mucha gente que salta de una iglesia a otra. O que ahora por moda pues es tan fácil congregarse por el internet, pero no es la manera que Dios tiene, porque Dios es un Dios de familia y es un Dios de casa. Un aplauso al Señor porque tenemos Padre. Pero a veces cuando están demorando las cosas, por ejemplo, si estás pidiendo por una sanidad y demora, hay un peligro. Cuando estamos pasando batalla, como está pasando el mundo entero, porque el mundo entero está pasando un zarandeo bien fuerte, porque el Señor está zarandeando lo inconmovible para dejar sus principios, que serán inconmovibles. Entonces estamos pasando un momento fuerte, ¿o no, iglesia? En el mundo entero. Y ahí hay riesgo también. Como decía el pastor el domingo, no solamente cuando tú haces de algo bueno un ídolo, sino cuando estás pasando una situación difícil. Ahí también hay un riesgo. Cuando estamos amargados, resentidos, heridos, necesitados, podemos hacer de eso un ídolo. Y por eso es muy importante cuidar nuestro corazón. Por eso en ese Hebreos que ustedes ojalá lo lean todo, que es tremendo, le dice, cuida tu corazón, cuidado con la amargura, porque la amargura va a contaminar. Y la amargura trae resentimiento, trae celos, contienda, trae muchas cosas. La amargura contamina hasta lo bueno. Por eso tenemos que sanar nuestro corazón. Y hay que tener cuidado con esto, que como pasó con este pueblo, dice que en Éxodo 32, 25, que viendo que Moisés, que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, dile que está al lado, no permitas el desenfreno.
ni en tu corazón, ni de las personas que están acá. ¿Sí, chicos? ¿Estamos? El desenfreno es un peligro. Por eso Dios pone límites, por eso el Señor le mandó a Moisés: sube al monte, porque te voy a dar principios. Y los mandamientos son una bendición, y los principios de Dios son una bendición. Creo que el domingo tiene la iglesia infantil y estábamos hablando de eso, ¿no? Que cuando no hay límites, si vamos a pasar un puente con abismos, yo no pasaría ese puente si no tengo seguridad al lado, ¿no? Que son los principios de Dios. Y esos principios me van a llevar a la bendición más grande, que es ser hijo, porque la bendición no es que te cases ni que tengas hijos, que son una bendición, o el trabajo. La bendición más grande es que tú seas un hijo de Dios. Dale un aplauso al Señor, es la bendición más grande. Por eso esta escritura habla de los primogénitos. Y este es un tiempo donde en el Nuevo Testamento todos tenemos que ser primogénitos. Andreita es una primogénita preciosa. Lo sé porque desde chiquita está con Estefanía, ha sido una amiga, con otra amiga que tiene, precioso, porque son primogénitas que han pasado desde pequeña cosas muy fuertes y ha tenido que ser como hijos, ¿no? Entonces vemos que el primogénito, ¿recuerdan? Lo hemos visto mucho, ¿no? Tenemos canción de los primogénitos. El primogénito, recuerdan que era supuestamente el primero, pero no siempre era así, porque muchos era como José, que era el 11º, cuando estaba llamado a ser primogénito sus hermanos, pero perdieron la primogenitura. Y hay muchos, lo vemos en el Antiguo Testamento, muchos que perdieron la primogenitura. Por eso esta palabra cuando nos dice que tengamos cuidado de dos cosas: la fornicación y profanar. ¿Por qué tenemos que tener cuidado de esto para perder la primogenitura? Porque el primogénito está llamado a servir en casa. Dile al que está al lado: el primogénito está llamado a servir en casa. Y hay un espíritu errante, hay un espíritu que no quiere pertenecer. Y hoy me impactó que Teresita le estaba dando una palabra a Estefanía y el Señor le estaba dando la misma palabra en ese aspecto a Andreita: pertenencia. Si tú no perteneces, no puedes ser hijo primogénito, ni hijo. Pero como no tuvimos una paternidad cercana en el espíritu, por eso dice al Padre de los espíritus. Y como no estamos acostumbrados o no venimos de esa paternidad del espíritu, dile al que está al lado: la paternidad del espíritu. Es más, puedes haber tenido los padres más amorosos. Yo vi a Estefanía, su papá la miraba y eso se derretía. ¿De verdad? La consintió mucho, además. Pero ella necesitaba paternidad espiritual. Tú puedes consentir a tus hijos o disciplinarlos mucho, porque hay padres de extremos. Pero ni lo uno ni lo otro le va a servir. Ellos necesitan la paternidad de Dios y aún la paternidad de Dios a través tuyo. Dale un aplauso al Señor, que Él nos va a enseñar a ser padres. Entonces, no pertenecemos. Y mucha gente está buscando el evangelio para la bendición en lo natural, para las lentejas. Entonces, como ahora hay un evangelio, hoy lo veía, lo escuchaba, y nosotros somos de esta casa, habla de la bendición, pero la bendición más grande es ser hijo. Ser hijo es la bendición más grande. Pero ahora como el evangelio es: ven a Cristo y tienes tu esposo, Dios te va a dar todo, como un ídolo. Lo único es que se cambia. Pero igual que Egipto, ¿ellos qué pasó? Fabricaron un ídolo. Y mire tan tremendo en ese Éxodo, que fabrican el ídolo y le hacen altar a Jehová. ¿Sí me explico, familia? O sea, mezclar. Ellos siguieron con los ídolos de Egipto, pero hacían altar al Señor pensando que así era. ¿Y cuánta gente llega al evangelio? Como yo también llegué. Yo llegué también por una necesidad y a veces pasa. Pero no te puedes quedar en eso. Tienes que nacer como hijo de Dios.
que eso es lo más grande que te puede pasar. Dale un aplauso al Señor, que Él suple las necesidades, pero la necesidad más grande de un ser humano es ser hijo, porque tú tienes un espíritu que clama porque seas ese hijo, porque tú fuiste hecho espíritu. Y eso es un hueco que no lo llena sino la paternidad de Dios. No te lo va a llenar los hijos, no te lo va a llenar tu esposo o tu esposa, ni tu trabajo, ni tu fama, ni tu dinero. Nada de eso llenará. Lo único que llena es la paternidad de Dios. Denle un aplauso a ese Padre precioso. Y fíjese lo que pasó con Esaú. Cómo él menospreció la bendición espiritual. Porque lo más importante es la bendición espiritual. Y él no le pareció. Recuerda que el primogénito tenía dos bendiciones. Una era que era el sacerdote de su casa. Estaba apartado para Dios. Y dos, que heredaba el doble. Porque él era el que en la familia se encargaba de ser como el patriarca cuando el papá partía. Y uno ve en la iglesia personas primogénitas. Uno ve en la iglesia, acá en esta casa, gracias a Dios hay primogénitos. Y hay personas que están en proceso. Dile que está al lado, estás en proceso. Pero también uno ve en la iglesia personas que perdieron la primogenitura y como dice, y así como Esaú, no la han logrado tener. Y yo los he visto, se van a otras iglesias y no lo logran tener porque hasta que no aprendan a ser hijos primogénitos, no van a tener la bendición, la más importante. Aún pueden lograr cosas muy grandes, pero su hueco va a seguir. Porque lo más importante es ser miembro de una familia, de una casa. Amén, iglesia. Ser primogénito. Pero Esaú dijo, ay, a mí para qué me sirve ser sacerdote. Yo lo que quiero es la bendición natural. Y por perder la bendición espiritual, ¿perdió cuál? También la natural. Y esa fue la que le dolió. Si ustedes leen bien Hebreos, que a veces lo entendemos mal, dice que él se arrepintió de perder la bendición, su herencia. Pero no se arrepintió de haber perdido lo más grande que tenía, que era ser el primogénito. Por eso esta palabra de Dios dice que tenemos que, ahí es donde nos dice, que a la congregación de los primogénitos. Y esta casa tiene ese llamado, familia. Esta casa tiene llamado a dar hijos primogénitos. Por eso a usted les ha tocado pasar procesos. Por eso hay muchos que no están porque no aguantaron. No aguantaron esa trompeta porque para ser hijo también hay que pasar trompeta. Yo estoy orando para que vengan trompetas, que me encantan las trompetas. Y a veces hay que pasar por ese monte donde uno tiembla, ¿o no? ¿Alguno ha pasado por ese monte? ¿Alguno ha pasado por un momento que tu papá te ha enderezado? ¿Alguno ha pasado por una palabra del Señor que lo hace temblar a uno? ¿Con temor? Eso es parte de ser hijo también. Es parte de ser hijo de pronto que tengas alguna pérdida también. ¿Cuántos han tenido pérdida de un ser querido y ya no quieren ser hijos de Dios? Me voy, eso se llama idolatría. ¿Cuántos que el Señor no les dio porque se demoró mucho tiempo según el clamor que están haciendo por un esposo? Y entonces se van de la iglesia o se van a otra iglesia a conseguir marido. Porque así pasa. ¿Cuántos porque el Señor no les da la economía, porque no saben manejar los principios de Dios? Se van del Señor y no nacen de nuevo. Y si bien todos llegamos con necesidad, ¿alguno llegó con necesidad? Levante la mano a ver. Claro que todos llegamos con necesidad y no es malo, pero no te quedes ahí. Sé hijo. Y el Señor te va a formar. Ayer veíamos en el discipulado del reino que siempre el amor de Dios tiene justicia. Dios te va a llevar a enderezarte, a enderezarte. Pero si tú quieres ser hijo de Dios para recibir la bendición solamente, y eso está pasando en el mundo. Hoy estaba escuchando un testimonio de una persona de la cárcel que dice que muchos ministerios carcelarios le han hecho, este hombre decía, este hombre de Dios, le han hecho daño a los presos. Y yo decía, ¿pero por qué? Vi el titular, ¿cómo así? Porque dicen que muchos van a la cárcel y le dice, usted haga la oración de fe y ya sus pecados quedaron perdonados. Usted haga la oración de fe y ya Dios lo va a bendecir.
Entonces esa persona no se arrepiente, esa persona no trata la raíz, la iniquidad. Y entonces él dice, yo que soy acá, que estoy en la cárcel, porque él está en la cárcel, dice, ellos parecen igualitos, así adoren un rato, hagan alabanza o lean un rato la Biblia, pero en sus corazones son igualitos a los del mundo, siguen igualitos como ellos estaban. Entonces él hablaba, este hombre de Dios, que se está haciendo mucho daño con ese evangelio. Y nosotros no somos del evangelio del otro que es todo castigo, no, no. Es que tienes un papá, dile al que está al lado, tienes un papá. Y como hemos tenido extremos de papás, el que era como Aarón, que no puso límites, ¿dónde están los papás? Levanten la mano, pongan límites y no se desenfrenan, pero conéctese primero con su hijo, porque los límites en amor dan ira. Y hijos, si Dios pone un padre, ponerle límites, usted tiene que aceptarlo, porque si no hay rebeldía, que es un demonio y es un espíritu, y si lo tienes, puedes pedirle al Señor que te ayude. Pero hay necesidad de enderezarnos, ¿estamos? Si no somos fornicarios, porque terminamos mezclando lo santo con las cosas. Mucha gente rumbea y después va a la iglesia. Mucha gente hace cosas que nos fornica y después va a la iglesia. ¿Cómo, perdón? Claro. ¿Cómo? Ya. Mucha gente pasa eso y yo no digo que uno pues se arrepiente, no quiere decir que no, que seamos perfectos, pero yo no puedo seguir como si nada, ¿sí me explico? La diferencia. No quiere decir que una persona de pronto no cometa un error, todos lo hemos cometido, pero otra cosa es que yo livianamente crea que eso es normal y no es así, familia, no es así, porque no vas a heredar la verdadera herencia del Padre. Y Dios sí está clamando por hijos primogénitos. Amén, iglesia. Y es tremendo porque muchos primogénitos fueron después otros. Y yo sí oro para que con el pastor oramos para que ustedes sean primogénitos. Y una de los llamados que tiene esta casa es a formar primogénitos. Porque esos son los que van a avanzar el reino del Señor. Siempre en una iglesia van a haber diferentes tipos de personas, el que viene que es simpatizante, el que adora, ¿sí? Y está haciendo otras cosas, van a ver. Pero Dios necesita, como dice acá, esas personas que son sus hijos. Y hay una cosa que dicen en esta palabra que me parece linda, dice, pero sube al monte de Sión, dile que está al lado, pero tienes que subir. Porque cuando tú eres hijo y entiendes el amor de tu papá, puedes pasar disciplina y le vas a besar su mano. Puede haber trompeta, le vas a besar su mano. El Señor puede ajustarte, puede venir un juicio como está viniendo a las naciones y le seguirás besando la mano a tu papá porque entiendes que eres hijo y que aún lo que Dios permite es para bendición. Dale un aplauso al Señor. Aleluya, amén. Y familia, acá nos habla de amonestación. Dios nos va a amonestar. Y dice el Señor que al hijo que ama forma. Y fíjense que pasó con José. Sus otros hermanos, y acá quiero hablarle a los jóvenes y a los que están allá en casa. Porque ahora hay una presión social tremenda, una presión a hacer cosas que no son de Dios. A decirle lo bueno malo y a lo malo bueno. Y una de las cosas que me impactó de Perú es que, por ejemplo, los padres le dicen a sus mamás malas. Perdón, los hijos le dicen a sus mamás, eres mala. Bueno, en Colombia el día que le diga un hijo a una mamá eso, les hablan con una irreverencia que yo no lo entiendo. ¿Cómo le habla un hijo con una irreverencia así a los papás? No sé por qué acá en el Perú más, en Colombia también, o en estos tiempos está mal. Pero yo les quiero decir algo a los jóvenes, si quieren heredar la bendición, tienen que tener ese amor y ese respeto por el padre y la madre que forman. ¿Que se nos puede ir la mano? Sí, pero por amor. Ahora, padres, conectémonos con nuestros hijos, amémoslos.
Porque fíjense que Dios dice, pero ahora hay un monte de Sión. Hay un monte donde Jesús fue a estar con su Padre. Y por eso Jesús pudo ser ese hijo obediente hasta la muerte. Si no tienes conexión como hijo, no vas a aguantar lo que tienes que pasar en la vida cristiana. Porque tendrás que pasar cosas. Tendrás que pasar juicio. Los hijos de Dios pasan juicio. El juicio entra por casa. Empieza por casa. Tendrás que pasar cosas como hijo de Dios. Pero si subes a ese monte de Sión, a ese monte de la paternidad de Dios, vas a saber que todo ayuda bien y que tienes un papá que te protege, que te ama. Y no vas a negociar tu primogenitura por un hombre que pasa, por una necesidad de un marido, o de un trabajo, o no sé de qué, o de fama, o de likes. Ya sabes quién eres como hijo, porque en ese monte encuentras tu identidad. Me impactó Moisés. Después de esto, en el capítulo 33, eso fue en el capítulo 32, el Señor le dijo a Moisés, después de que Moisés intercediera por ese pueblo, porque ahí murieron 3,000, por eso la conversión después, cuando vino el Señor Jesucristo, también fueron 3,000, porque el pecado siempre traerá muerte. Jóvenes, el pecado siempre traerá muerte. No se dejen presionar por los demás. Sean como José, que no se dejó presionar por los demás amigos. Ellos sabían quién era. Y a veces hay una presión social. Pero lo más hermoso de estos hombres, de Moisés, me impacta Moisés, me impacta José, jóvenes, 16, David desde pequeño. Yo y a Andreita y a su amiga, cómo desde pequeñas ellas han sido cristianas y han prevalecido y tienen un testimonio precioso, genuino, y fueron una influencia para Estefanía, tremenda influencia para Estefanía, niñas. O sea que sí se puede, sí se puede. Y son personas que tienen esa paternidad, esa revelación. ¿Quiénes son? Y pueden tener batallas y luchas, pero siguen adelante. Y Moisés me impacta también porque después de que pasó esto, murieron, ¿no? Porque el pecado siempre va a traer muerte. Murieron. Pero el Señor le dice, el Padre le dice, ya no voy a ir con ustedes. Les voy a mandar un ángel. Porque yo no puedo ser padre y dejarlos que ustedes pequen y hagan los que quieran. Mejor no voy porque los voy a terminar. Porque él tenía que prevalecer el pueblo de Israel para que viniera el Salvador. Y Moisés intercedió por ese pueblo. Y fue y le dijo al pueblo, nuestro Dios no va a ir con nosotros. Y el pueblo se entristeció. Y se pusieron de luto. Y el Señor le dijo, dile al pueblo que se quite ese luto. Y lo que hizo Moisés fue hacer un tabernáculo, un lugar de presencia de Dios. Y Moisés entraba a interceder. Y me impactaba que ese pueblo endurecido empezó a adorar a Dios. Empezó a buscar a su papá. Y por eso después cuando Moisés intercede y le dice, si tú no vas conmigo, yo no quiero ir. Y yo les aseguro algo, iglesia, aún la bendición más grande que ustedes puedan anhelar, si no están con su papá, esa bendición se convertirá en una maldición. Porque la bendición más grande que tú y yo tenemos es ser hijos de Dios, con las batallas que tengas. Y por eso Moisés le dijo, Padre, si tú no vas conmigo, no quiero ir. Y si yo he hallado gracia contigo, acompáñanos. Y con el pastor hemos aprendido algo en estos 17, 18 años que ya vamos a cumplir como pastores. Y yo cumplo este año 30 años. Y yo empecé como de pronto Esaú buscando la bendición. Pero dice ahí esa palabra que vamos perfeccionándonos. Pero lo importante es que tú y yo tengamos claro
y que vayamos a ese monte todos los días donde seremos transformados en lo que verdaderamente eres, porque tú eres un hijo de Dios desde la fundación de la tierra. Pero en ti está el escoger si realmente eres un hijo o quieres ser de aquellos que profanan las cosas espirituales o terminas desfigurado de lo que eres realmente. Y me impactó porque tanto Moisés como José, como esos hombres de Dios, fueron personas que después Dios les dio. Me impactó saber que a José le dio 5 promesas más que a los otros hijos y a sus generaciones. ¿Sabes? Si tú eres un primogénito, tus hijos van a hacerlo, porque ellos van a ver eso, como decía el pastor, cómo nuestros niños van a cambiar, a ser transformados, no de una manera legalista, sino que encuentren la paternidad de Dios. Pero mucha de esa paternidad la van a ver en tu vida y en la mía. Vamos a ponernos de pie. Y yo he sentido con ustedes, chicos. ¿Ah? ¿No tenemos tiempo? Sí, amor, 10 minutos, ¿no? ¿No? Bueno, entonces vamos a ponernos de pie. Pero quiero que lo dejen ustedes en el instrumental y que tomen. No van a... Gracias. Vamos a orar esta noche. Yo creo que todos hemos fallado. Todos en algún momento no hemos entendido la paternidad de Dios. No hemos subido, no hemos tenido esa relación, ese monte de Sión, como dice esta palabra. Pero ese monte tiene muchos lugares espirituales. En ese monte Moisés se encontró con su verdadera identidad. Aún después de ser hijo de Faraón, en ese monte el Señor te va a decir quién eres. Pudiste haber hecho muchas cosas en tu vida, haber pecado, haber hecho cosas tan terribles que nos arrepentimos, pero en ese monte tu papá te va a decir quién eres, a qué estás llamado. En ese monte Él te va a decir cuánto te ama, el diseño que Dios tiene para ti. En ese monte que también Jesús entregó su vida por ti, para llevar tus pecados, tus iniquidades, nuestras rebeliones. Ese monte te reconciliará con tu Padre. En ese monte resucitarás, aún de pasar batallas y luchas. En ese monte también te tendrás que entregar cosas que sabes que no son buenas, que puedes tener ataduras por tus vacíos, por tus necesidades. Pero ahí Jesús venció esto, lo que es imposible para ti, para Él no. Pero necesitas subir a ese monte y entregarle eso, entregar ese Isaac, eso que se ha convertido en un ídolo para ti, aún cosas buenas. Y no es que de tu padre no te las vaya a dar, sino que si toman el primer lugar, van a ser un tormento para tu vida. Entrégale eso que tienes que entregarle. Entrégale. También en ese monte tendrás que tomar decisiones. ¿A quién vas a servir? Si al mundo, a Babilonia o a tu papá. Como Elías tuvo que tomar una decisión. Como hombres y mujeres tuvieron que tomar decisiones. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque ese monte también te dará banquete. En ese monte encontrarás una mesa servida para ti diariamente. En ese monte verás el sol de justicia. Verás un nuevo día en tu vida, un nuevo amanecer.
ese mismo monte también, donde le adorarás, aún en medio de la batalla más difícil, aun cuando esa promesa haya demorado tantos años, seguramente no por la causa de nuestro Padre, sino por nosotros mismos. Pero en ese monte el Señor te dará la sabiduría, el entendimiento y la fortaleza que necesitas. Recibe, recibe. Si perdiste esa primogenitura, si la estabas negociando por una necesidad que tenías en tu corazón, es un vacío. En ese monte tu Padre llenará ese vacío. Eso que no te pudieron dar tus padres, que no te podemos dar ni siquiera nosotros los pastores ni ningún ser humano en esta tierra, pero que su paternidad llenará. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Ministra, Señor, al corazón de tus hijos. Señor, y si yo me he cansado, si de pronto esta pandemia, lo que he tenido que vivir, mis batallas, mis luchas, esos 40 días que representan aún el paso por el desierto, Señor. Si he tenido que pasar por un juicio, por una pérdida, por algo, en consecuencia de cosas que yo he hecho o hicieron mis ancestros, aún allí, Señor, sé que encontraré la bendición. Aún allí seré restaurado, Señor, porque nada malo viene de tu mano, Señor. Pero en ese monte me voy a reconciliar contigo, con lo que no entiendo. En ese monte voy a dejar mi pasado, Señor. Y construiremos juntos ese nuevo puente para ir hacia adelante contigo, Padre, a los propósitos eternos que tienes con nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor. Amén y amén.